El día de hoy vamos a ver el tema de esta nueva tendencia en redes sociales que se llama Soft Guy Era, o en español, la era del hombre suave, que ahorita está muy de moda, está explotando en Estados Unidos y ya se empieza a ver en otras partes del mundo. Y seguramente lo vamos a empezar a ver en Latinoamérica. Quédate que lo vamos a ver. El primer punto es, soft guy o hombre suave no tiene nada que ver con el tema de nuevas masculinidades, que nuevas masculinidades básicamente es un hombre muy afeminado o con demasiada energía femenina y que cree que las mujeres son perfectas y que los hombres son monstruosos. No tiene nada que ver. Es un movimiento completamente nuevo y yo creo que les va a gustar. Si has seguido mi contenido hasta este momento, seguramente recordarás que te he explicado que el premio en una relación nunca es la mujer, es la relación en sí misma. Pero con este movimiento vamos a cambiar un poquito las cosas. ¿Por qué? Porque nos lo pide el feminismo. Hola y bienvenido a mi canal. Yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Pero bueno, ¿qué es este movimiento? ¿Qué es el Soft Guy Era o la era del hombre suave? Bueno, las feministas y las mujeres en general nos han estado pidiendo a gritos igualdad, porque recuerden ustedes que es el feminismo. El feminismo simplemente busca igualdad. ¿Igualdad de qué? No como personas, los hombres somos más fuertes, ya lo sabemos, sino igualdad de derechos y obligaciones. Entonces, este movimiento lo que hace es decir, ok, tienen razón, no las hemos estado escuchando y hay que darles igualdad, lo cual me parece maravilloso. Entonces, el primer punto que quiero que tú entiendas como hombre a partir del día de hoy es, el hombre es el premio en la relación. Es correcto. Los hombres tenemos muchas cosas en nuestra vida y una parte de eso es, nos interesa buscar una pareja. Es natural, es biológico, todos los mamíferos buscan una pareja. Bueno, pero te has percatado que las mujeres parece que es como el 80% de lo que está en su cabeza es pareja, relaciones, es lo que más les encanta hablar. Entonces, a partir de ahora, los hombres somos el premio y las mujeres nos tienen que buscar. Entonces, si estamos buscando igualdad, este movimiento lo que dice es, ok, vamos a dárselos. A partir de ahora, solo tienes que buscar a una mujer que te mantenga. La verdad es que ya nos cansamos de trabajar y queremos que alguien nos mantenga. Entonces, a partir de hoy, las mujeres son las que se nos tienen que acercar y pedir salir con nosotros. Y la verdad, si no nos gusta, pues tenemos todo el derecho de ofenderlas y de hacerlas menos porque no nos interesa. Entonces, solo vamos a empezar a buscar mujeres de alto valor. ¿Qué es una mujer de alto valor? Aquella mujer que nos pueda mantener y darnos lo que nos merecemos. Eso es todo. Recuerda, si una mujer no tiene dinero, es porque no quiere, es porque es una perdedora, es porque no lo quiere. No hay ninguna excusa de la situación o la competencia o la economía del país. Es porque simplemente no quiere tener dinero. Entonces, no busques mujeres de bajo valor, solo mujeres de alto valor que te mantengan, que te den lo que tú te mereces. Ahora, seguramente habrá muchas mujeres que se enojen y digan, no, y esto y aquello. No trates de discutir. Cuando una mujer no pueda estar contigo porque no te puede mantener o darte el nivel social y económico que tú estás buscando, recuérdale que es una mujer de poco valor, porque las únicas personas que se van a quejar son aquellas mujeres pobres. Las que tengan dinero no les va a afectar en lo más mínimo. Entonces, recuerda, si alguna mujer te dice, no estoy de acuerdo con tu nuevo movimiento, tú dile, es porque tú eres una mujer de poco valor, sin dinero. Y si no tiene dinero es porque ella no quiere. Ahora bien, recuerda que algo muy importante es, ella tiene que pasar por ti en un coche más o menos decente. Y después, en la primera cita, nada de llevarte a comer taquitos o una hamburguesa o un restaurante de estos de cadena baratos, como, ya sabes, no puedo decir las marcas, pero ya sabes qué tipo de restaurantes. No. Si no te lleva a un restaurante de mucha calidad y ella paga todo, o sea, ni salgas, ni se te ocurra salir con eso.
Ahora, cuando te pregunten, ¿tú qué vas a poner en la relación o en la mesa? Pues nada, que tengas el derecho, tú como mujer, de estar en mi presencia y toda mi masculinidad. Eso es todo lo que yo tengo que aportar en la relación, nada más. Entonces, vas a tener el derecho de poder salir conmigo si me late y me puedes mantener. Si no, ni perdamos el tiempo. Ahora bien, como ustedes saben, estar guapos no es barato. Hay que comprar muchos productos químicos, que la rasurada. ¿Y sabías tú que la ropa de hombre usualmente es más cara que la mujer? Entonces, pues bueno, salir con nosotros tiene que costar también. O sea, salir bonitos, guapos, para salir a la discoteca y todo, pues tiene un costo. Y tiene que soltarnos. Nos tienen que soltar dinero, me refiero. Y después, si no tiene coche, pues ellas tienen que pagar el Uber. ¿Estás de acuerdo? O sea, qué oso que yo lo tenga que pagar. Además, me tiene que mantener bajo las condiciones que a mí me gustan. Una casa, un cochecito, me gusta comer bien. Recuerden, los hombres somos como el vino. Dicen que envejecemos como el vino, es decir, cada vez nos ponemos mejor. Pero el vino viejo, pues cuesta más caro que un vino joven. Entonces, buenas noticias para los hombres un poco más maduros. ¿Por qué? Porque pues tienen que pagar más y nos gusta la ropa un poquito más fina y pues nos gustan las marcas. Entonces, pues, bueno, recuerda, si alguien te está criticando es porque es una mujer pobre, es una mujer de muy poco valor. Las únicas mujeres de alto valor son aquellas que nos pueden mantener y nos pueden dar el estatus de vida que nosotros necesitamos. Si la información te gusta, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer todos tus comentarios. Por favor, escríbeme. Ahora, una vez que ya tengas la relación, que ya estés en una relación, acuérdate que las mujeres nos han dicho hasta el cansancio que coquetear con otras personas no es una infidelidad según ellas. Entonces es muy importante que tú empieces a hacer, pues también coquetear con otras personas. Y cuando ya estés en una relación, es importante que empieces a crear tu propio ganado. A ver, hermano, no te vayas a quedar atrás. Necesitas tener el plan B. Por si la relación no funciona, que ya tengas listo el plan B y quizás un plan C de una mujer que te pueda mantener. ¿Qué pasa si no funciona? Ni modo de empezar a buscar de cero. Entonces, vete preparando desde ahorita. Otra cosa, si en el momento que ya no estemos trabajando, pues lo ideal es que nos reunamos en, pues, no sé, un centro comercial o un cafecito de moda y nos juntemos todos este grupo de hombres y pues nos tomemos un cafecito, un triple macchiato con una leche de almendra coqueta feliz y empecemos a hablar mal de nuestras mujeres. Y en el grupo de amigos, si vemos que una de las parejas no está tratando a uno de nuestros amigos como se lo merece, tenemos que criticarla y tenemos que meterte en la cabeza de, hermano, ya empieza a buscar algo mejor porque eso no está funcionando. Si ella tiene broncas en el trabajo o se enferma, pues bye. Por eso la importancia de tener el plan B. Recuerden, el plan B es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínate que se enferme o la despiden, ¿qué vas a hacer? ¿Quién va a mantener tu nivel de estatus social? No, pues ni modo que vivamos así, ¿no? Tenemos nuestros gastos y para vernos guapos costamos, ¿no? Y pues vivir y el teléfono y la salida con los amigos, echar unas cheves en lo que criticamos a nuestras parejas, no es tan barato. Si te interesan los temas de feminismo, masculinismo, roles de género, todos los temas sociales, recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro, El hombre feminista en un mundo misandro. Lo vas a poder encontrar en Amazon y en mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Ahora bien, evidentemente fue irónico, fue una broma, es una broma social. Muchas mujeres se lo están tomando como muy en serio. ¿Es una broma? Sí y no. Sí, porque es muy exagerado, obviamente es una broma. ¿En qué sentido? En que textualmente hay mujeres en redes sociales o en la vida diaria que te lo dicen así de frente. El valor de un hombre de alto valor, es básicamente un hombre con dinero. Y si no tiene dinero, es culpa suya. Evidentemente estamos exagerando. Son cosas que textualmente dicen las mujeres en redes sociales o en la vida.
y que parece que no tuviera consecuencias. Y la idea de este movimiento es hacerles ver lo ridículo o lo exagerado que suena. Y dos, que usualmente las redes sociales como que ocultan este tipo de videos o a veces hasta lo cancelan si nos quejamos que una mujer diga eso. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen estándares altos. Pues bueno, si el feminismo es igualdad, pues bueno, nosotros también podemos ponernos con estándares altos y pedir exactamente lo mismo. A ver, si el feminismo exige igualdad, pues lo que acaban de ver antes es exactamente la misma igualdad. Tú manténme, te voy a criticar, te voy a ofender, tengo derecho a decirte lo que yo quiera y tratarte como si fueras básicamente una cartera y si no me gustas, pues adiós. Tener cero empatía con el otro sexo, tratar mal a las mujeres o en este caso lo que pasa en la vida real es tratar mal a los hombres. Entonces, por un lado sí, evidentemente es una crítica muy exagerada, busquen los videos, algunos son muy divertidos, son muy graciosos, especialmente cuando le responden a una mujer que se queja del movimiento, que muchas mujeres se lo están tomando muy en serio, como que lo estamos diciendo de verdad. Ahora bien, dije, sí es broma y al mismo tiempo no. Si nos ponemos a pensar ya de una manera más fría, crítica, lo que dije antes obviamente estaba bromeando, pero si nos ponemos a pensar de manera muy crítica, ¿no les parece que con el feminismo pues, tendríamos todo el derecho a pedir algo así? O sea, tampoco es una locura. Si las mujeres textualmente lo piden y el feminismo es igualdad, ¿por qué nos parece tan loco y descabellado que nosotros también lo pidamos? A ver, si una mujer dice nada más los hombres de cierto estatus social son hombres de valor, pues nosotros podemos decir lo mismo. O las mujeres que dicen, no, a mí solo me gustan los hombres que midan arriba de 1,80. Ok, nosotros podemos decir, a nosotros solo nos gustan las mujeres que pesen, que la estatura nos da igual, que no tengan ni 1 kilo de sobrepeso. Lo que pasa es que si nosotros lo decimos, eres un machista y cómo se te ocurre decir algo así. Pero ellas abiertamente lo pueden decir de nosotros y lo peor es que el peso es algo que uno mismo controla y la altura, pues así nacimos. O sea, no hay mucho que podamos hacer al respecto. O cuando hablan de, yo quiero un hombre atlético. Sí, pero las mujeres con que no estén en sobrepeso, pues ya están buenas. No, vamos a empezar a decir, no, yo quiero una cintura de este tamaño, un busto así y un caderón. Si no, ni me voltees a ver. Entonces, y nuevamente, si un hombre lo dice, uy, eres un machista, misógino, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? El valor de una mujer es su interior, pero no dicen lo mismo de los hombres. Entonces, sí es una crítica social y una burla irónica, obviamente, pero al mismo tiempo, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, si nos ponemos a pensar fríamente, ¿por qué es tan complicado que las mujeres dicen, exijo igualdad? Para todo exijo igualdad, pero solo cuando me conviene. Es decir, exijo que en la política y en las empresas me den las mejores posiciones por cuotas de género, en donde obligatoriamente tiene que ser mujer. Pero no, cuando empezamos a hablar de relaciones 50-50, no, se acaba el mundo. Además, recuerden que cuando los hombres hablamos de 50-50 o en el movimiento masculinista, no significa textualmente la mitad y la mitad de los gastos. Depende de quién gane más, va a poner la parte proporcional del que gane menos, ¿no? Entonces, una persona quizás va a poner el 70 y el otro el 30, porque es lo que a esa persona le alcanza. Lo que estas personas que hablan de 50-50 quieren es sentir que hay un poquito de reciprocidad, de que entiendan lo complicado que es y no nada más sentarse a esperar que caiga el dinero. Entonces, sí es una crítica y sí es una burla, no se lo tomen en serio lo que dije antes, pero al mismo tiempo, cuestionémonos. ¿Es real? ¿Podemos criticarlo sin que nos censuren los medios o que parezca una ridiculez? ¿Los roles de género no les parecen un poquito anticuados y erróneos? Más cuando están pidiendo igualdad. Entonces, cuando la igualdad no les gusta, no pueden decir, no, eso no aplica. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.